En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos ofreces para compartir como seres que razonan, que piensan, que tienen deseo de conocerte, de amarte y sobre todo de conocer, amar y cumplir tu voluntad. Ponemos en tus manos a este hermano nuestro que va a compartir estos conocimientos, el Padre José Alberto Tejeda Tejada. Envíale tu Espíritu Santo justamente en este tiempo de Pascua en el que estamos, en esta proyección para el encuentro con el Espíritu Santo. Toda la Pascua, que es un tiempo de preparación para recibir al Espíritu Santo. Por eso hoy te pedimos que hagas realidad en el Padre José Alberto y en cada uno de nosotros el Espíritu Santo que tú nos has prometido. Que ese Espíritu nos haga a nosotros capaces de entender y sobre todo de aplicar estos conocimientos. En tus manos santas estamos. Nosotros creemos en ti, confiamos en ti. Te pedimos que nos envíes, Señor, la fuerza de tu luz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hoy le queremos agradecer al Padre José Alberto Tejeda Tejada, que es profesor del Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino, y también forma parte del equipo de formadores del seminario. El Padre José Alberto Tejeda Tejada es de la diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia y acaba de licenciarse. ¿Hace qué tiempo, padre? Su licenciatura en Teología Eh, Moral. 2020. Terminé Uy, 2020. están recién sacados del horno los Ujú. conocimientos suyos. Eso sí, importante. Sí. Una licenciatura en Teología Moral en Roma y es la asignatura principal que imparte en el seminario, la de Teología Moral. Agradecemos que haya aceptado esta invitación. El padre José Alberto y yo tenemos también mañana un Ujú. encuentro hermoso en presencial en la Casa San Pablo. Pues sin mucho preámbulo, le dejamos los micrófonos y todas nuestras atenciones al padre José Alberto Tejada con este hermoso tema. Bueno, muy bien. Buenas noches. Agradecer también de antemano esta oportunidad que me dan de compartir con ustedes algunos conocimientos y de manera especial en este tema sobre la honestidad. Eh, Quisiera pues compartir hoy con ustedes, diríamos, algo introductorio, ¿no? Pero que tiene que ver, nos irá abriendo el camino para estos próximos encuentros que vamos a tener. Recordar, ¿verdad?, que el tema general en sí es la perspectiva de la honestidad en el mundo religioso. Y vamos a iniciar ahora estos encuentros con el tema la honestidad, valor fundamental para una eficiente administración pública y privada, en donde entonces el tema que vamos a tratar es ese punto desde el punto de vista religioso. Yo quisiera hacer una mirada, una realidad, mirar, ver, reflexionar, hacernos conscientes. Y comienzo con una pregunta, o sea, ¿en qué mundo vivimos? Como vemos aquí en esta primera diapositiva, los valores éticos cristianos vividos en sociedad, la honestidad. Entonces, quisiera como este primer encuentro ubicarnos en la realidad como tal. ¿Es hoy sostenible hablar de honradez en un mundo que vemos que cada vez más está eh, cayendo, ¿no? De esa realidad, ¿es sostenible hoy? Entonces, yo creo que es importante para poder entender el tema de la honestidad, que es un valor moral fundamental. Yo quisiera como hablar un poquito, una perspectiva
desde la realidad del valor cristiano, desde la realidad de la moral, desde la realidad del hacernos conscientes de las situaciones en que vivimos. Entonces quisiera hacer referencia de manera especial a un documento del Concilio Vaticano II, una constitución llamada Gaudium et Spes 16, que habla sobre la dignidad de la conciencia moral. Habrá un tema, creo que será el último, que hablaremos de manera clara sobre la formación de la conciencia ante los retos, ¿no?, que hoy nos presenta la sociedad, en la cultura. Pero quisiera comenzar hablando de la dignidad de la conciencia moral. Más adelante vamos a compartir algunas preguntas también para como ir entrando en el tema, pero no lo leeré todo, es un número muy largo, el 16, pero solo como hacer referencia a la dignidad de la conciencia y ver si realmente hoy las personas, la gente, el hombre, el ser humano, la mujer, se está siendo consciente del mundo que está viviendo y se está respondiendo a algo que hay dentro de sí que no le ha sido dado por sí mismo, sino que le ha venido de fuera, que es una voz. Y una voz que dentro de nosotros hay un imperativo. Y ese imperativo es un imperativo moral que es hacer el bien y evitar el mal. El bonum et facendum, malum et evitandum. Entonces, es eso, o sea, hacerme consciente de la realidad no es más que dentro de mí hay una conciencia de mí mismo que también asume esos valores externos que han de ser asumidos con responsabilidad, como por ejemplo el de la honestidad. Solo un poquito del número 16 de Gaudium et Spes. En la profundidad de su conciencia descubre el hombre una ley que no se dicta a él, sino a él mismo, pero a la cual él debe obedecer y cuya voz resuena con claridad en los oídos del corazón, cuando conviene, invitándole siempre con voz suave a amar y obrar el bien y a evitar el mal. Yo creo que un tema o un imperativo fundamental a la hora de hablar de honestidad es esta: hay siempre que hacer el bien, hay siempre que ser honrado, siempre hay que ser responsable, siempre hay que ser veraz, siempre hay que ser justo, siempre hay que ser virtuoso, siempre hay que ser íntegro. Entonces, todos los elementos ilícitos, negativos, que vayan en contra de este imperativo, debemos ser conscientes de que no son buenos para nuestra realización personal, no son buenos para nuestro fin último, no son buenos para la construcción de una buena sociedad, no son buenos para la construcción justa de la cultura de la sociedad. Por eso hoy sería un poco hablar en este sentido, ¿no?, del hacerse consciente de la ley que hay en nuestro interior, de hacer el bien y de evitar el mal, de ser honestos, de ser íntegros. Y de manera especial, ¿no?, mirar esa realidad que hay en nuestro interior. Nosotros no podemos hacernos de la vista gorda, como decimos, con esta ley que hay en nosotros. Cuando hablamos, por ejemplo, de conciencia, hablamos de la sindéresis. La sindéresis no es más que los conocimientos de los primeros principios morales. Es decir, que en cada ser humano hay en su naturaleza, hay una ley natural que les hace conocer los primeros principios morales, es decir, el principio del bien, el principio de la integridad, el principio de la justicia, el principio de salvaguardar la existencia, el principio de la seguir, ¿no?, la procreación, el principio de salvaguardar la ley de Dios, la ley eterna en nosotros. Entonces yo quiero acentuar y acentuaré un poco más este punto hoy, como hablar desde esa perspectiva. Eso, ¿no?
la impronta que hay en nosotros, la sindénesis, que es que somos conscientes y es el conocimiento de los primeros principios morales. El bien, la verdad, el fin último. ¿Cuál es el fin último del hombre? De la mujer, del ser humano, es la plenitud, es el estar junto a Dios. Ese es el ser, el fin último que está inscrito íntimamente en nuestra naturaleza. Por eso, cuando veamos más adelantito, ¿verdad? El deshonesto, el injusto, el que no es honrado, el que es corrupto, el que denigra, el que malversa fondos, está actuando en contra de su propia naturaleza. El ser deshonesto no es, tú eres deshonesto, deshonesto, tal cosa. No, implica algo profundo en el ser humano. ¿Por qué? Porque implica, ¿no? Está transgrediendo su propia naturaleza, que hay algo que está inscrito en él, el ser, tender hacia su fin último, que es la trascendencia de Dios, tender hacia su plenitud, tender hacia la felicidad, tender hacia la consecución de su propia naturaleza. Entonces, quisiera comenzar por ahí. Gaudium et Spes 16 habla, ¿no? De lo interior en nosotros, de esa voz en nosotros que nos dice hacer el bien y evitar el mal, siempre. Y por eso, si miramos la cultura, si miramos, por ejemplo, a los judíos, a la cultura antes, para ellos, para los judíos o la cultura hebrea, para ellos era muy difícil hablar de cosas abstractas. Por ejemplo, para ellos hablar de corazón, para ellos hablar de conciencia, hablan de corazón, el órgano o corazón, es decir, ellos dicen leve, el leve, corazón. Para nosotros sería la conciencia. Pero, por ejemplo, para la misma cultura hebrea, hablar de alma, ellos de esta parte abstracta no tienen mucha manera de explicarla. Entonces, ¿cómo hablan del alma? ¿Cómo hablan del soplo? Cuando los hebreos hablan del soplo, del alma, de lo que anima el cuerpo, hablan de la garganta, porque es por la garganta donde pasa el hálito, el aliento, el soplo de Dios. Entonces, lo que quiero decir eso es, no, que muchas veces uno tiende a mirar hacia afuera y buscar un valor hacia afuera o mirar la honestidad hacia afuera, cuando dentro de mí, inscrito en mi propia naturaleza, está la impronta de Dios que me hace tender hacia Él, que me hace tender hacia el bien, que me hace tender hacia la verdad, que me hace tender hacia la bondad, que me hace tender hacia la virtud, que me hace tender a la honestidad, a la honradez, al ser justo, al ser íntegro, todo eso, ¿no? Que me invita a que a mí, que en mi persona haya ausencia de engaño, ausencia de robo, ausencia de mentira, un sinnúmero de cosas. Entonces, mirar por ahí, ¿no? La conciencia como tal, el ser personal como tal, el ser humano como tal, hay unos valores, hay unos valores. Y esos valores éticos también son valores cristianos y son unos valores que hay que vivirlos en sociedad. Yo no puedo odiar esa voz interna que hay en mí. Alguno, claro, quiere permanecer en el error. Ya eso es distinto. Yo libremente opto por permanecer en el error. Pero nosotros todos estamos llamados a permanecer en la verdad, a permanecer en la justicia, en permanecer en la honradez, en permanecer en la honestidad. Entonces, ahorita comenzaba con esa pregunta. ¿Es sostenible hoy la honradez, la honestidad, el ser justo? Hoy esos temas, esos valores, quienes los cumplen, miramos que la sociedad
los ve como raros, porque el problema hoy, el problema hoy no es tanto, claro, lo económico, lo sociocultural, lo político, sí, son problemas fundamentales. Pero el problema hoy fundamental también en medio de nuestra cultura y de nuestra sociedad son los contravalores. Si la persona en sí misma no es un medio, sino un fin, tiene un valor en sí misma por su propia dignidad y por su propia imagen y semejanza de Dios, entonces hoy al estar los contravalores, entonces no hay valores, no, la persona no es un valor, entonces eso es lo que presenta la cultura de hoy. Y si nos fijamos, hoy, por ejemplo, se habla también de una ingeniería, una nueva ingeniería anticristiana, que es destruir los valores. Valor de la familia, valor de la vida, valor de la dignidad humana, valor de la honradez. Es decir, hoy la cultura nos quiere presentar que lo válido es quien puede optar y llegar a un puesto y deshacer. Que lo bueno hoy sería que yo puedo malversar información. Que entonces, si hoy nosotros, como creyentes o en los ambientes en los que nos encontremos, no somos conscientes conscientes y asumimos ese imperativo moral de hacer el bien y evitar el mal, podemos sucumbir en lo que nos presenta la cultura de hoy. Por eso, la cultura de hoy, la crisis de hoy no es tanto estructural o económica, sí lo es, política, sí lo es, pero sobre todo mucho más de contravalores. Y tiene que ver de manera especial también, eh, muy especial también tiene que ver con el concepto antropológico que se tiene hoy del ser persona, el ser humano. Quién es ser humano? Mucha gente, por ejemplo, ve a la persona, al hombre, a la mujer, como, como un instrumento de objetivación. Puede objetivizar al ser humano. Y ahí, pues, la honradez o la honestidad no tiene ningún sentido. Entonces, por eso, hoy se nos invita de manera especial a nosotros poder eh, vivir, manifestar los valores y los principios que rigen nuestra conducta. Sí, ¿verdad? O sea, no podemos ser piedras, sino en ese sentido, ¿no? Poder vivenciar esos valores éticos, cristianos, que vivimos en sociedad, pues deben ser de manera excelsa aquellos valores que realmente no guíen nuestros principios morales de manera especial. Por eso nos encontramos hoy en un nuevo modelo social o un nuevo modelo de sociedad, es decir, en un cambio de paradigma. Hoy la cultura nos quiere decir que si tú tienes una voz dentro, si tú tienes una impronta de Dios en ti, si Dios te ha creado, la cultura te dice, no, nosotros hacemos todo eso por ti. Lo que tú necesites, nosotros te lo proponemos, que lo hagas. La sociedad es la que determinará el valor de tu dignidad. La sociedad es la que va a determinar los valores. Hoy el valor no es la familia, ¿no? Ahora el valor son los distintos tipos de familia. El valor hoy no es, diría la cultura, la dignidad de la vida como tal. No, es la cualidad de la vida que viene por nacer o ha nacido, ¿no? Y por eso muchas veces vemos, ¿no? Que se incrusta, se entra en una cultura, la eutanasia, el aborto, ta, 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 ta. Entonces, hoy un poquito eso, ¿no? Explicar un poco esta pregunta, ¿en qué mundo vivimos? ¿En qué mundo vivimos? Y ahorita compartir nosotros también un momentito esto, ¿no? De si es sostenible todavía hoy en nuestra cultura, diríamos nuestro ambiente, nuestra cultura dominicana, la honradez en este mundo que muchas veces no va de capa caída.
Por eso hoy se nos invita de manera especial también a vivir una sociedad más armónica, una sociedad más equilibrada, una sociedad más caracterizada por unos valores, por ejemplo, valores como la inclusión, valores como la sostenibilidad, valores como la conciencia, valores como la responsabilidad, valores como la honestidad, valores como la compasión, valores como el bienestar integral, valores como el desarrollo de las personas, valores como la sostenibilidad, valores como la solidaridad. Es decir, si nos miramos por ahí, hay muchos valores que hoy hacen falta y han de ser eh, vividos en sociedad. Entonces, si yo no soy consciente o no me hago consciente, no uso la razón práctica no es más, estudia de manera especial la conducta humana. Cuando hablamos de razón práctica, la conciencia es, ve, no, la razón práctica no es más que eso, ver la conducta humana. Es decir, hay unos valores que han de ser estandarte en la sociedad. Y cada uno de nosotros debe ser un abanderado de esos valores. Como decía ahorita, no, el valor de la integridad, el valor de la justicia, el valor de la integridad, el valor de la verdad. Es que no nos puede ser lo mismo situaciones en donde se quiera o haya ambigüedades en cuanto a lo que es veraz o no. La verdad es, tiene su propia esencia como tal. Entonces, no podemos sucumbir ante estas ambigüedades. ¿En qué mundo vivimos hoy? Yo creo que va, ¿no? En ese sentido. ¿En qué mundo vivimos hoy? Y yo creo que es importante también la educación. La educación hoy debe abordar estos temas. La educación hoy debe abordar de forma explícita analizar las realidades. Eh, es esencial en cuanto a eso, ¿no? La educación de manera especial. En tal sentido, quisiera mirar este punto, ¿no? Eh, la persona como valor ético se fundamenta en su propio ser. El valor del propio ser de la persona no viene dado por el Estado, no viene dado por el nivel político, no viene dado por la cultura, no viene dado por una institución, viene dado por la impronta en sí mismo. Es decir, el Estado está obligado a garantizar ese valor fundamental de la persona. Es decir, el Estado no es que va a validar lo que es honrado o no. La cultura o la política no es lo que va a validar lo que es veraz o no. El Estado no es el que va a validar quién nace o no. No dará el valor de la existencia o si este es el valor o no. El Estado no dirá lo que es justo y lo que no es justo. O sea, a través de las leyes se manifestarán aquellas obligaciones que van en favor y que de manera especial tienen que ver, ¿no? Y responden al bien común. Pero lo que refiero es, no es que, por ejemplo, es honesto esto o deshonesto aquello. El Estado está para garantizar. La cultura está para vivenciar. La sociedad está para acrecentar, para defender. Entonces, nosotros que somos entes sociales, eh, creados bajo una gracia, también estamos llamados, ¿no?, a vivenciar esos valores fundamentales. Por eso es importante entonces, como nos lo dice el Concilio Vaticano II, como ya habíamos visto en la Gaudium et Spes,
que sitúa al hombre en el centro axiológico de la creación. Es decir, Santo Tomás de Aquino va a decir que el hombre, el ser humano, es la criatura más perfecta que Dios ha creado. Entonces, cuando transgredimos esa perfección, entonces estamos manchando nuestra propia naturaleza, como lo había mencionado antes. Entonces, recordemos nosotros que ya a lo mejor lo han visto antes, pero solo recordar el término en sí, honestidad, del latín honestas, que es un aspecto del carácter moral, es un aspecto de carácter moral, eh, que connota este carácter, este aspecto de carácter moral connota de manera especial eh, atributos positivos y virtuosos, como los que ya hemos mencionado. Entonces, estamos llamados a crear estos hábitos. La virtud es un hábito operativo bueno. Tenemos que ser constructores del reino de Dios que se manifiesta en nuestra sociedad por medio de hábitos operativos buenos, es decir, virtuosos, honestos, íntegros, veraces, solidarios, justos. O sea, pero son valores también que eh, han sido dados y que progresivamente pueden irse fortaleciendo hacia el bien, o progresivamente la persona puede ir fortaleciéndose hacia el mal, hacia el pecado, hacia lo ilícito, hacia el robo, hacia el engaño, hacia la mentira, hacia al ser deshonrado. Entonces yo creo que un poco este punto, ¿no? Es importante tener en cuenta. Por eso he querido comenzar en este sentido, ¿no? ¿Cómo nosotros, eh, eh, cómo acogemos esa percepción de los valores? ¿Cómo lo acogemos? Puede uno estar también contaminado de la cultura, contaminado de la política y querer seguir permaneciendo en el error. Es un romper, es un transformar, es un cambiar, es es un iluminar la sociedad. Ahora, dentro de un momentito también hablaré de ese elemento, del aspecto tanto no, de cómo también el cristiano, el creyente, propaga el evangelio y construye el reino de Dios en medio de la cultura, en medio de la sociedad. Eh, es importante tener en cuenta que la persona tiene este imperativo dentro de sí. Hay que hacer el bien. Hay que hacer el bien. Y ese bien implica, sobre todo de manera especial, implica la responsabilidad, implica una llamada interior de Dios a hacer el bien. Claro, hoy la misma cultura nos dirá a nosotros, eh, sí, bien, muy bien, Dios existe. Claro, sí, 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 sí. Sí, Dios existe, claro, muy bien. Pero la cultura nos dirá, sí, Dios existe, pero para nosotros nos es indiferente. Un gran número, parte de esta nueva ingeniería anticristiana, ¿no? Es decir, esta ingeniería anticristiana lo que busca es eh, decirnos que o impedir que la acción de Dios en el ser humano. Entonces, fíjense por dónde va la cosa. O sea, si el ser humano es imagen y semejanza de Dios, porque ser criatural y por la redención de Cristo y por esa dimensión de naturaleza espiritual y esa también dimensión corporal, entonces, si es imagen y semejanza de Dios, la cultura quiere evitar que cada vez más el ser humano se acerque a esa semejanza de Dios. Entonces,
¿Qué nos quita esa semejanza de Dios? Todo aquello que va contra el bien, todo aquello que va contra la verdad, todo aquello que va contra la justicia, todo aquello que va contra el respeto de la dignidad humana, todo aquello que va contra el respeto de los pueblos, todo aquello que va en contra de la justicia como tal. Entonces, nosotros en las circunstancias o los ambientes en que nos encontremos, son elementos fundamentales que hay que salvaguardar, valores fundamentales que hay que salvaguardar, como el valor mismo de la honestidad. Primero, ser honestos con Dios. Y ser honesto con Dios implica que cada día uno se esfuerza para que esa imagen y semejanza de Dios no se aleje, sino que cada vez más nos acerquemos a Él y de manera especial nos acerquemos al fin último, que es la beatitud, que es el estar junto a Dios, el ser virtuosos desde ya. La pregunta que ahorita comentaremos, ¿no? ¿Se hace sostenible hoy? ¿En qué mundo vivimos? ¿Cuáles realidades debe abordar la educación actual para apoyar el análisis del compromiso en la conformación del valor de la honestidad? ¿O cuáles son las consecuencias sociales, por ejemplo, de la corrupción económica y política? Eh, Son preguntas fundamentales que han de ser en nuestra vida de manera especial muy guiadas. Bueno, me he quedado un poquito, ¿verdad?, en el primer punto, en el tema ahí, pero que no le he movido la diapositiva, pero eso nos emociona, ¿verdad? Y por ahí se va. Eh, entonces, ese sentido, ¿no? Ese sentido es importante. Entonces, este primer punto, así, o idea central sería esa, ¿no? Ver que en el ser humano hay una impronta, hay una hechura que ha sido imagen, la mano de Dios, imagen y semejanza de Dios. Y que en esa hechura hay dentro de esa persona lo que llamamos la sindéresis, los conocimientos, los primeros principios morales. Es decir, o sea, nosotros tenemos dentro, por la impronta de Dios, tenemos dentro, por nuestra propia naturaleza humana, tenemos dentro el tender hacia la verdad y el tender hacia la bondad. Es decir, lo intelecto nos lleva a tender hacia la verdad y la voluntad nos hace tender hacia la bondad. Es lo que debería ser. Por eso somos seres intelectuales y por eso en nosotros también está la voluntad. Entonces, en nosotros hay impregnado, en nuestra naturaleza, en lo más íntimo de nosotros, esa ley interna que dice, haz el bien y evita el mal. Es decir, la inteligencia nos hace tender hacia la verdad y la voluntad nos hace tender hacia la bondad, hacia lo bueno, hacia lo bello, hacia lo justo, hacia el fin último, hacia el bien común. Entonces, como uno dice, pero si todos tenemos dentro una tendencia a que Dios no nos obliga a atender a. Él nos lo ha puesto en nuestra naturaleza y nosotros tendemos a. Entonces, si todo el mundo estuviera obligado por Dios a atender hacia Él, no hubiera corrupción, no hubiera asesinatos, no hubiera abortos, no hubiera eutanasia, no hubiera mentira. Lo que pasa es que, como conocemos nuestros primeros padres, tendieron no hacia sí mismos. Ha sido tan magnífico con nosotros que nos ha dado el ser consciente de nosotros mismos. Cuando hablamos de conciencia, podemos hablar de conciencia de dos tipos de conciencia: conciencia psicológica y conciencia moral. Conciencia psicológica que tiene que ver con el conocimiento de mí mismo, el, el, la conciencia del yo, del yo. Y la conciencia moral, entonces, tiene que ver, sobre todo de manera especial, tiene que ver
con los actos humanos, es decir, con la conducta, con lo bueno o lo malo, con lo bueno o lo ilícito. Entonces, es importante, ¿no? Tener en cuenta eso. Yo creo que el primer punto iba en ese sentido, lo cual, ¿verdad? Antes de entrar a compartir un poco algunas preguntas, quisiera como seguir desarrollando esta introducción, ¿no? Diría yo que es una introducción que va en ese sentido. Yo creo que es importante eh, mirar esta sociedad, ¿no? De contravalores. Es importante entonces en estos momentos, en esta sociedad donde se conviven estos contravalores, eh, que muchas veces es lo que se presenta como la manera de vivir, como hay que vivir, lo que hay que hacer. Yo creo que hoy se nos inculca mucho las culturas extranjeras y nuestra propia cultura también, nuestra propia sociedad, el vivir estos contravalores. Pero más fuerte ha de ser nosotros responder con prontitud, tender a la inteligencia nuestra, tender hacia la verdad, nuestra voluntad, tender hacia la bondad, hacia lo íntegro, hacia lo justo, hacia lo verdadero, eh, hacia lo honesto. Es una cuestión que no es sí o no, es una cuestión que ha de ser un imperativo en nuestra vida, un imperativo en nuestra vida. Creo que es importante un poquito eso. Entonces, el ser cristiano, el ser cristiano tiene una responsabilidad política que se mide sobre todo en el deseo por el bien común y sobre todo también en la resignación del valor del ser humano. En la política, en la cultura, en la sociedad, en lo económico, en todos estos ambientes, ha de darse y de fortalecerse y de reasignarse y de volver a retomar ese valor del ser humano, ese compromiso que se ha de tener con la reestructuración o la restauración de la dignidad humana. O sea, cuando hablamos de honestidad, tiene que, cuando ponga ahorita algunos ejemplos, pero tiene que ver sobre todo la honestidad, tiene que ver con ese ser responsables con nuestra propia naturaleza, con nuestra propia naturaleza humana, con nuestro propio ser, con nuestro propio valor absoluto, que no solo el mío, sino también el del otro. Como nos lo decía Kant en su imperativo kantiano, trata al otro como si fuera tu propia humanidad, nunca como un mero objeto. Es decir, yo reconozco los valores intrínsecos que hay en mi propia naturaleza y he de reconocer también aquellos valores intrínsecos que hay en la propia naturaleza del otro, que es también mi propia naturaleza. Entonces, ahí entraría el yo ser íntegro, ahí entraría el yo ser honesto, ahí entraría el yo ser justo. ¿Por qué? Porque somos seres sociales. Entonces, el cristiano tiene, todos tenemos, pero de manera especial, el cristiano tiene una responsabilidad política, además de cristiana, de unos valores éticos. Y, y esa responsabilidad política se mide en el deseo del bien común, en el deseo de esa restauración de la dignidad humana. Papa Francisco nos lo dice, ¿no? El amor social es la clave del auténtico desarrollo. Cuando soy deshonesto, no amo. Cuando soy deshonesto, no construyo. Cuando soy deshonesto, evito. Cuando soy deshonesto, evito el desarrollo, el propio, el del otro, y evito el bien común, evito el desarrollo de la sociedad. Entonces, hoy es una invitación a plasmar una sociedad más humana. Como decía ahorita,
se ha cambiado la concepción antropológica del hoy, del hombre, de la mujer, del ser humano. Ha de ser resaltado de nuevo esos valores. Entonces yo creo que debemos de ser honrados, honestos, primero con nuestra propia naturaleza. Cuando no lo somos, estamos denigrando nuestra propia naturaleza. Ah, bueno, que cuando robo, si no me ven o si no me atrapan o si no se dan cuenta o si somos un grupo que nos hemos puesto de acuerdo, no hay problema. No, es una realidad muy equivocada, un concepto muy equivocado, porque se está destruyendo la propia naturaleza, se está destruyendo la propia dignidad humana, porque, o sea, cuando hablamos de honestidad, estamos hablando de dignidad humana, estamos hablando de valores fundamentales, valores que, o principios éticos, morales, cristianos, que rigen y deben regir nuestra conducta. Mucha gente incluso no le da el valor a la honestidad para no sentirse que han pecado o para no sentirse que están cometiendo algo ilícito. Si no tiene valor, pues no lo hago y no hay problema. Una conciencia laxa. Le da lo mismo, me da la ganariamente, o lo mismo, tal cosa no es pecado. No. Entonces, yo creo que es importante y lo que trata la iglesia también de hacer es formar la conciencia de los fieles, formar la conciencia. Y es decir, formar la conciencia no es más hacernos volver a retomar eso que en nosotros hay, esa tendencia al bien, a la verdad, a la bondad, a lo bueno, a lo justo. Eh, yo creo que es importante entonces en la política, en la cultura, en la sociedad, eh, el cristiano ha de vivir una experiencia y ha de ser el que dinamiza la práctica en la construcción del reino de Dios en la sociedad. Y qué interesante que este año la iglesia dominicana nos ha instruido y nos sigue instruyendo sobre el tema de la honestidad. Sobre la honestidad, valor fundamental para una eficiente administración pública y privada. Un valor, la honestidad es un valor moral fundamental que ha de regir nuestra conducta, que ha de regir nuestra conducta. El Papa Francisco nos dice, hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros. Hoy yo te necesito, pero en la medida en que tú me seas provechoso para mí. No es eso lo que habla el Papa Francisco. Hoy hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros. Es decir, que tenemos, dice el Papa, que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo. Que vale la pena, dice el Papa Francisco, que vale la pena ser buenos y honestos. Esta frase del Papa Francisco es extraordinaria. Hace falta hoy volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad por los demás y el mundo y que vale la pena ser buenos y honestos. A lo mejor por tantas cosas que vemos, tantas cosas ilícitas, tanta corrupción, tanto desengaño, tanto malestar, uno dice, pero vale la pena ser bueno y honesto hoy. Algunos dirían, yo me uno al grupo, o yo rompo brazos para llegar a tal sitio. La bondad, la voluntad que nos hace tender a la bondad, a lo bueno, a lo honesto, a lo bello, a lo profundo, ¿no? ¿Cómo se llama? A la trascendencia.
a la justicia, a los sentimientos, a los buenos afectos, a las motivaciones, al querer desarrollarnos como personas, a nuestra realización personal, a nuestra plenitud, a nuestra felicidad. Yo creo que hoy se está perdiendo el sentido de la vida, no tanto por lo que se quiere hacer o lo que se ha de hacer o lo que se ha de tener, sino porque se ha perdido el sentido de nuestra interioridad y de nuestra naturaleza. Yo creo que hoy hay que hacer también una mirada introspectiva porque eh, es lo que se está poniendo en juego, es nuestra existencia, es nuestra naturaleza. Si no, fuéramos animales también, como cualquier otro gatito, lo que sea, pero Dios nos ha dado un alma intelectiva, nos ha dado la capacidad de optar, nos ha dado la capacidad de ser libres. Y esa libertad no es ser libre para hacer malaganariamente, ¿verdad?, lo que uno quiera, sino esa libertad es para tender hacia lo que planifica mi naturaleza. Es una cosa interesante. Yo he querido hablar un poco más de esa perspectiva personalista, eh, hablando, ¿no?, sobre todo del cardenal, bueno, ya murió hace un tiempo, ¿no?, Helios Gresha, eh, eh, fundador de la biótica personalista. Y también este tema un poco lo he mirado con el padre Ramón Lucas Lucas, también profesor de moral, y también con Marciano Vidal, este moralista también. Y sobre todo algunas cosas también del cardenal Carlos Cafarra, que fue una vez también que estuvo en el instituto, ¿no?, sobre todo defendiendo la vida. Es importante entonces tener esto en cuenta, ¿no? Vale la pena ser buenos y honestos. Vale la pena ser buenos y honestos. No sé si antes de continuar un poco esta primera parte, si algún comentario, alguna pregunta para, no sé, dejar un poco descansar los oídos antes de que entremos en algunas preguntitas que vamos a poner o continuamos pero si alguien también, ¿verdad? Eh, brevemente. eh, Eh, ujú, Padre, usted me indicaría cómo hacemos. ¿Seguimos? eh, como usted lo entienda, pero hay algo que me llamó la atención Ujú, y quizás si volvemos al primer slide que usted tenía, ujú, hablamos de valores éticos. sí, Si hay alguna diferencia entre ética y moral, ok. ¿cómo Sí, se sí, sí. podría establecer? Por favor. Sí, 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 claro que sí. Fíjense que eh, desde que han comenzado estos términos, ética, moral, al comienzo de estos términos, eran sinónimos, ¿no? Ética, eh, moral, era un poco, uno tenía que ver con la parte griega, otro tenía que ver con la parte latina, pero en definitiva, para no abordar mucho así, es importante esta pregunta que usted ha hecho y es muy fundamental, ya que estamos hablando de los valores éticos y morales. Cuando hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de moral, para en Gaudium et Spes 29, me gusta mucho esta parte que el Papa San Juan Pablo II toma para definir la moral. En la Gaudium et Spes 29, San Juan Pablo II decía que la moral es el estudio de la moralidad de los actos buenos y malos y de los actos humanos buenos y malos y de quienes los cumplen. Entonces, pero diríamos que tiene que ver entonces la ética aquí. Es decir, la moral no es más, o la ética también, no es más
que el estudio de la conducta humana, la ética es el estudio de la conducta humana a la luz de la razón, pero cuando agregamos la moral, entonces, a la luz de la fe, o sea, es decir, la ética es el estudio de la conducta humana a la luz de la razón. Es decir, la razón es la que nos determina estos valores, estas situaciones, y la moral estudia también la conducta humana, los actos humanos, pero desde la perspectiva de la revelación. Es decir, la ética partirá y argumentará su estudio de la conducta desde la razón. Y la moral partirá y mirará el estudio de la conducta humana desde la revelación, los principios de la revelación, los principios revelados, los principios del Evangelio. Un poco, más o menos así, ¿no? De manera rápida, diríamos así. Ética, ethos, moral, moris, que vienen, los dos al principio venían de costumbre, ¿no? De costumbre. Entonces, por ahí, al inicio, como tal, estos dos términos, como decía, vienen siendo sinónimos. Ethos, ética, ethos, tiene que ver, sobre todo de manera especial, tiene que ver, ¿no? Con la razón, los principios de la razón. Y la moral, la moris, también costumbre, pero tiene que ver, luego fue tomando una connotación religiosa y tiene que ver de manera especial con los principios, los principios revelados. Tiene que ver, entonces, por eso, cuando hablamos de moral, estamos hablando de moral fundamental, estamos hablando de moral de la persona, estamos hablando de moral especial, estamos hablando de las virtudes. Entonces, cuando hablamos de ética, tiene que ver con lo justo, tiene que ver con la verdad, tiene que ver grandemente con la honestidad. Un poco estas dos realidades, o sea, ética, el ethos, costumbre, pero tiene que ver, estudia la conducta humana, el accionar humano, pero desde la perspectiva de la razón práctica. Y la moral estudia la conducta humana sin exceptuar la razón, pero iluminada por la fe. Muchas gracias. Es decir, la moral se auxilia, no solo la ética, sino que se auxilia de la ética, se auxilia de la razón, pero para poder aprehender los elementos de la fe. Muchas gracias, padre. Excelente, gracias. Sí, Aclaró mi duda. sí, sí. Espero que lo haya aclarado más o no lo haya confundido más. No, estoy claro. Sí, Ahora ya. sí, porque Estoy algunos claro. dirían eso, ¿no? La moral se auxilia de la ética, de la razón, para entender la fe. Mm, eh, yo no puedo entender la fe si no tengo el raciocinio. O sea, Exacto. exactamente, o sea, pero se basará sobre los principios fundamentales de la revelación y, sobre todo, las fuentes de la moralidad, como son las fuentes la fuente de la teología, Sagradas Escrituras, tradición y magisterio de la iglesia. O sea que se le Sí. agrega como ese plus, se le agrega como ese plus a la moral. Excelente, yo creo que más Ujú. que claro. No sé Sí, si hay sí. alguien que quiera hacer ahora también alguna intervención. Si no, entonces son las 8:07. Te Ujú, puedes seguir con la exposición y ujú. luego entonces tendríamos una sección de preguntas. Sí, entonces sería, ¿verdad? La clase hasta las 8:30, ¿no? Así es, así Ok, es. sí, para tener más o menos, para ir cortando un poquito ahí. ¿Cuáles serían algunas consecuencias sociales negativas, por ejemplo, de la corrupción? Por poner una pregunta, que vayan apuntando ahí. ¿Cuáles serían las consecuencias sociales negativas de la corrupción? Eh, una preguntita solamente, ¿no? Entonces, yo creo que es importante
volver a retomar el tema, ¿no? De los valores. El ser humano ha de ser garante de los valores éticos y cristianos. Ha de ser garante. Tiene que transitar, el ser humano tiene que transitar desde su concepción personalista hacia una concepción plenamente humana y comunitaria. Es importante entonces eso, que seamos garantes de esos valores. Yo creo que también en la percepción de los valores éticos y cristianos existen varios componentes que nos ayudan a identificarlos y a asumirlos. Por ejemplo, el sentimiento y la sensibilidad forman parte de esos valores que debemos asumir. El sentimiento, la sensibilidad, la honestidad, una conducta recta, el velar por el bien común. Es importante, ¿no? También el valor de la verdad, la veracidad, el respeto a los demás, la fidelidad, el compromiso, las exigencias del bien común, el conocer nuestra propia naturaleza. Yo creo que es importante, ¿no? Tener en cuenta eso. Creo que aquí ya esa parte la hemos pasado. Pongo ahí. Entonces, una cosa que yo creo que como valor ético y cristiano, como valor moral, la honestidad, valor fundamental, en sociedad, en la sociedad, en los procesos sociales, en los procesos políticos, como pongo aquí, en la cultura, en la economía, todos estos elementos no son ajenos a la tarea del cristiano. O sea, nosotros no somos, el mundo está pasando y lo que sea, y yo en mi mundo, en mi pecera, y todas esas cosas me hago ajenas a ellas. No, al contrario, es el lugar en el que se realiza la salvación, el espacio en donde Dios actúa y el espacio en donde el cristiano debe vivir su misión y su esperanza. El de restaurar la dignidad humana ha de ser vivida en ese espacio de salvación que es la sociedad. El de restablecer ese concepto que se ha tenido, esa noción antropológica que se ha perdido, la verdadera. Entonces, es importante también vivirlos en sociedad. Cuando la iglesia hoy nos invita a vivir el valor de la honestidad en el mundo religioso, no es en el mundo religioso, claro, vamos a hablar de ese punto, pero no es el mundo religioso solo en lo eclesial, solo en el templo, solo ese soy cristiano o no. No, es en ese lugar específico de donde debo yo manifestar mi clara convicción de ser cristiano. Yo me identificaré por mi vinculación profunda con Cristo, y esa vinculación profunda con Cristo me ha de identificar o me ha de ser identificable porque vivo y manifiesto y defiendo y construyo el reino de Dios a través de unos valores que están intrínsecos en mi vida y que han de ser revelados también en la sociedad. O sea, la sociedad también, donde vive el creyente, es donde Dios también actúa, porque actúa a través de mí. Y actúa a través de mi propia naturaleza, porque soy imagen y semejanza de Él. Cuando nuestra sociedad para nosotros no es esperanzadora, es muy complicado vivir la existencia. Ay, ya esta cosa no está pasando. Ay, ya estos problemas. Ya todo es lo mismo.
lo social, lo económico, lo político, la corrupción que amenaza, el funcionamiento de la misma existencia del Estado libre, lo económico que en la corrupción daña gravemente el desarrollo económico de los pueblos, de las personas, la corrupción que a nivel social induce a la desmoralización de las relaciones sociales en general. Uno dice, se tira como a la muerte, ¿no? Entonces, por eso al principio hablaba de conciencia. Por eso al principio hablaba de sindéresis. Por eso al principio hablaba de naturaleza humana. Por eso al principio hablaba de cosas que hay impregnadas en nuestra propia naturaleza, que son indelebles, que han de ser vividas en sociedad. No solo estos valores éticos, morales, cristianos, vividos en el mundo religioso. Religioso quiere decir también manifestar, dar a conocer, expresar, construir, conducir, iluminar, formar, fortalecer, vivenciar. Podemos sacar todas las cosas que podríamos sacar en este sentido. Entonces, ¿qué implica el ser cristiano? Implica preocuparse porque el mundo y la sociedad se ordenen hacia el bien común. El bien común, la ley ha de orientar, ha de conducir hacia la consecución del bien común. Entonces, yo creo que es importante tener en cuenta esta última frase. La indiferencia política o social es opuesta al Evangelio de Cristo. Hay gente que es tan cristiana, tan cristiana, tan cristiana, tan cristiana, que olvida estas cosas y vive un cristianismo desencarnado. San Agustín decía, en la ciudad de Dios, decía, una parte ahí, decía, podemos vivir, amar tanto a Dios, tanto a Dios, tanto a Dios, que nos olvidamos de los demás y de nosotros mismos. O podemos amarnos tanto nosotros mismos, que olvidamos a Dios y olvidamos a los demás. Hay que tener mucho cuidado entonces con la indiferencia política que muchas veces uno interpreta con la indiferencia de partidos. Estamos hablando aquí de las consecuencias de las decisiones en favor o en contra de una sociedad, de aquellos que rigen nuestro destino. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Y miren que, por ejemplo, el corrupto no se detiene ante nada, porque nada de lo que tiene o consigue le satisface del todo, ni puede satisfacerlo. Porque él mismo se ha convertido, de hecho, en el único referente de sí mismo. Entonces, tener cuidado, ¿verdad?, con que cuando uno se hace referente de sí mismo. Es importante tener en cuenta un poco todo esto. El Evangelio de Lucas 1:74, Evangelio de Lucas 1:74, nos invita a caminar con santidad y justicia. Es importante, hermanos y hermanas, es importante caminar con santidad y justicia. El tema de la honestidad ha de ser preponderante en los principios fundamentales que rigen nuestra conducta. Hay que trabajar y caminar con honradez y con santidad. Como dice Lucas, ¿no? Pero esto es importante tenerlo en cuenta. Esto es un don de Dios. Es un don de Dios. Es una gracia que Dios otorga. Es una misericordia, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta. Tener en cuenta esto. Entonces, ¿qué es, en definitiva,
honestidad mirando desde este punto de vista ético, desde este punto de vista valores, desde este punto de vista moral, desde este punto de vista no, desde la construcción del evangelio. Primero, la honestidad es un atributo personal, es un conjunto de atributos personales. Como por ejemplo, ¿cuáles son esos atributos personales que hacen referencia a la honestidad? La decencia, el pudor, la dignidad, la sinceridad, la justicia, la rectitud, la honradez, la forma de ser, la forma de actuar. Es que mucha gente quiere ser cristiano de nombre porque el ser cristiano implica vivir estos atributos personales en mi casa, en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, en la sociedad, en los ambientes políticos, en la cultura, en lo económico. O sea, hay que ser decente siempre. Hay que vivir el pudor siempre. Hay que defender la dignidad humana siempre. Hay que ser sinceros siempre. Hay que ser justos siempre. Hay que ser rectos siempre. Hay que ser honrados siempre. Ha de ser esta nuestra forma de ser y nuestra forma de actuar. Por eso no es fácil. No es fácil. Por ejemplo, situaciones que se ven personas en un trabajo que dio tal situación y le dicen, si habla te votamos, entonces miente. Pongo ejemplitos así, ¿no? No vi nada, no sé, no fue fulano, no fue fulana, porque dentro lo van a votar, entonces eh, a veces uno se ve en tantas encrucijadas que hay que ser valientes y fieles a la propia naturaleza para no sucumbir. Entonces, la honestidad está estrechamente relacionada con el concepto de sinceridad. Eh, la honestidad también muchas veces está ligada al concepto de legalidad. Legalidad. De legalidad. Por eso decía al principio también que la honestidad es un valor fundamental. Yo creo que nos quedaría un buen punto de seguir mirando aquí, pero ya mirando el tiempo, ¿verdad? Para ser fiel a él, que yo creo que me pasé un poquito. Solo creo que hoy era una parte introductoria. Mirar esto, no quise centrarme tanto en el tema valor, sino en tanto esos valores, ¿no? Que ya a lo mejor ustedes lo han visto, no sé. Pero más o menos era lo que quería compartir hoy con ustedes. Y la pregunta que quisiera hacer es esa, ¿no? ¿Cómo se hace hoy sostenible el tema de la honradez en nuestro mundo actual, en nuestra cultura dominicana? ¿Cómo se hace sostenible el valor de la honradez? Viendo ya un poco todo esto que ahora hemos mencionado. No sé si el diácono me puede ayudar un poco en ese sentido de alguno que quiera compartir alguna idea. O sea, cómo llevar este punto, esta parte ahora, no sé. Sí, cómo no. Lo haríamos de dos formas, como lo hemos hecho anteriormente. Sí. Que quiera escribir alguna pregunta en el chat, es libre de hacerlo. Ok. El que quiera usar el micrófono en este momento lo puede hacer. A mí me ha impactado mucho, Padre José Alberto, porque usted ha insistido en nuestra propia naturaleza, ¿no? Como somos. Esto de la naturaleza tiene que ver también con el ser imagen y semejanza de Dios, porque el pecado en sí atenta contra eso, ¿no?
una persona deshonesta, corrupta, que falta a la verdad, pues se difumina en él, aunque no se pierde del todo, pero se difumina en él ese ser imagen y semejanza de Dios. ¿Sí o no? ¿Algún detalle sobre eso? Sí, la imagen y semejanza de Dios. Por ejemplo, nosotros somos imagen y semejanza de Dios en dos sentidos. Somos imagen y semejanza de Dios en la creación. Ah, somos seres creaturales hechos por Dios. Y somos imagen y semejanza de Dios en la redención. O sea, Dios nos ha creado buenos, Dios nos ha creado santos, pero al desviarnos del camino, Dios entonces también nos ha concedido, por medio de su Hijo Jesucristo, el devolvernos ese estado de santidad que habíamos tenido en la creación. Y ese estado de santidad se da en la redención. Entonces, cuando hablamos de la creación, que somos imagen y semejanza de Dios en la creación, estamos hablando de que somos imagen de Dios en la parte ómtica, es decir, el ser. Tenemos una parte espiritual, hay una parte, un soplo en nosotros, hay un alma que no nos ha dado por nosotros mismos, sino que ha sido dada por Dios. Es decir, tiene que ver lo óntico, ¿no? El ser. Imagen y semejanza de Dios por la existencia. Dios que nos ha dado la existencia, que es nuestra autorrealización. Dios nos ha concedido esa gracia. Y también somos imagen y semejanza de Dios, diríamos, por la responsabilidad. Es decir, que yo tengo esas intereses, lo que decía al principio, tengo que tender hacia Dios. Entonces, en la redención, somos imagen y semejanza de Dios por la gracia increada. Dios, hay en nosotros una gracia que no ha sido creada, sino que ha sido increada, que esa gracia increada es la misericordiosa benevolencia de Dios. Y somos también creados a imagen y semejanza de Dios por la redención en la, ¿cómo se llama? En la gracia santificante. Entonces, la gracia santificante aquí tiene que ver las virtudes, sobre todo de manera especial, ¿no? Las teologales, la fe, la esperanza y la caridad. O sea, hay un dinamismo, o sea, hay una creación, pero además de ese perdernos, hay una redención por Cristo. Entonces, en ese sentido, se denigra en nosotros nuestra propia naturaleza, pero no esa imagen y semejanza de Dios. Gracias. Muy bien. Bueno, la gente está tímida hoy, padre. Lo que podemos hacer... Ángela Sánchez. Puede usar su micrófono, Ángela. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. El sacerdote ha hecho una pregunta, que cómo se hace hoy sostenible el valor de la honradez. Lo primero que debemos hacer para mantener esa sostenibilidad es ser honestos nosotros mismos. Y por ende, cuando somos nosotros honestos, somos honestos con nuestra familia porque la vamos a enseñar a que lo sean. Vamos a ser honestos con nuestra iglesia y con nuestra sociedad en la que estamos inmersa. Entonces, de hecho, vamos a aplicar la ética y la moral. Y cuando aplicamos esa ética y esa moral, vamos a ser personas diferentes, que es lo que en realidad necesitamos para ser honestos. Muchas gracias. Por ejemplo, yo pongo aquí unos ejemplos. Practicar la honestidad requiere muchos requisitos, muchos más. No mentir, no engañar, mantener la palabra y tus compromisos, no ocultar ni omitir información, no robar, no defraudar, no sobornar, no corromper. Casi nada, ¿no?
Exactamente, por ahí vamos. Yo creo que tengo aquí unos ejemplos también para vivir en familia la honestidad. Todos estamos llamados a vivir la santidad, ¿no? Pero para ir como terminando, yo creo que aquí hay unos ejemplos, a ver si llega ya. Yo creo que, vamos a ver. Yo creo que la intención hoy, Diácono, era un poco esta, ¿no? Sí. Si mi vida, por ejemplo, no corresponde a los principios legales y sobre todo a los principios morales, no soy digno de confianza. Pierdo credibilidad y pierdo prestigio moral. Recuerda que ahorita decía que la honestidad también tiene que ver, está asociada con la legalidad. Algo muy importante. Bueno, ya algunas cositas ahí. En familia, por ejemplo, no engañar a las personas con las que trato, ser coherente entre lo que digo y lo que hago, reconocer la honestidad de los demás y permitir mi alabanza sincera, nunca hacer trampas en el juego, diríamos, no sé, no apostar en el juego, diríamos así, jamás alterar o falsificar un documento. Es un fin bueno. Jamás, jamás. No hacer trampas colocándonos sin pagar o ocupando un lugar que no me corresponde en la fila o no sé dónde. No aprovecharme de las influencias, etcétera, etcétera, etcétera. En el chat, no sé ahí si hay algunos escritos, pero no sé si ya el tiempo. No, están fundamentalmente... se hace necesario revisar el ser para rehumanizar el hacer en la sociedad, que nos llevará a no ser indiferentes ante los desafíos y problemáticas sociales, económicas y en todos los ámbitos de nuestra vida. Moisés Reyes García hace ese comentario, si amerita alguna reacción. Sí, porque la intención mía era irme primero, el ser existencial, no en el valor fuera, esto, aquello, no, el valor que está en mí, en mi existencia, a lo que tiendo. Me fui como un poquito más por ahí en el comentario de hoy. Muy bien. Recordar que el Padre tiene la encomienda de hablarnos un poco durante estos 3 días jueves que van a continuar, hablarnos un poco sobre el valor de la honestidad, también relacionado en el mundo de las religiones, porque en todos los ambientes hay una necesidad de esos valores que están aquí. Si no somos coherentes como iglesia, como religión, perdemos peso. Sea el Papa, sea el obispo, sea el sacerdote, o sea el último y más sencillo de los cristianos, si no tenemos la obligación de vivir honestamente como verdaderos cristianos, perdemos peso moral. Exactamente, sí, sí. Yo creo que uno de los grandes problemas que está enfrentando la iglesia hoy día es, lamentablemente, anda por ahí la cosa. Muy bien. Bueno, pues pedirle al padre Zacarías, que está por ahí, que nos imparta la bendición para concluir este día. Muy exitoso. Buenas noches. Felicitar a don José, al padre José, por su exposición. Gracias. Sí, muy bien. Yo creo que sería importante todo esto, que nosotros podamos como también ser multiplicadores, José, de esto. Así es. De esta exponencia que tú has hecho. Y me ha gustado mucho las imágenes que ha usado, José, en esa forma que tú has usado, porque también hablan mucho del mismo tema que tú estás exponiendo. Muy bien, así que eso, yo creo que eso es importante. Yo simplemente quería hacer una pregunta antes de la bendición. Y disculpa, José, ¿cómo se podría, en la sociedad que vimos, que tú hablaste mucho de eso, como retomar lo de la ética
unido a todo el quehacer de la vida cotidiana. No sé si comenzando en las aulas o el mismo trabajo, porque nosotros tenemos mucha dificultad en nuestro país con esto. Entonces, ¿qué estrategias te podría usar para poder como ir permeando toda la vida cotidiana también del quehacer ético y sobre todo desde la honestidad? Sí, yo hablaba también que ha de tomarse en cuenta el elemento de la educación, que ha de integrarse estos temas en las, ¿cómo se llama? En los primeros conocimientos de los jóvenes, ¿no? De los niños. Pero la educación es importante. Yo creo que también a nivel social, político, cultural, económico, es importante también, como yo decía, revalorizar, restaurar, comenzando ¿no? desde ese valor absoluto de la persona, de ese valor absoluto de lo material, o sea, digo valor absoluto en el sentido ¿no? de que no son fines en sí mismos, sino fines medios. Lo material son medios para, no fines para, sino que el fin en sí mismo es la persona es la que tiene el fin en sí mismo. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Desde todos los aspectos culturales, políticos, sociales, es como aunarnos, ¿no? La iglesia, aunarnos para que estos valores vuelvan a ser elementos constitutivos en el lograr y en el conducirnos a la sociedad. Debe ser algo que se ha de tomar como conciencia, que se ha de tomar como propósito, que ha de haber más promoción humana que indique la vivencia de estos valores. Que no todo lo que se está haciendo es sí o no, vale o no, no. Volver a reintegrar en la sociedad los verdaderos valores fundamentales que deben regir nuestra vida, nuestra conducta. Porque por ahí, ¿no? Cultura, sociedad, política, todo eso. Ok, muy bien. ¿Sí? Muchas gracias, padre, por su respuesta, muy útil. Ok. Bueno, muy bien. Bueno, siempre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los suyos y permanezca para siempre. Amén.